Bienvenidos. Muchas gracias con todos. Es un agrado estar acá con ustedes compartiendo diversos temas de computación y de inteligencia artificial. Mi nombre es Omar Flores, soy de Perú, vivo en California y trabajo como científico investigador en Machine Learning en Twitter. El día de hoy quiero hablarles y quiero compartir con ustedes algo del trabajo reciente que he estado haciendo. Sucede que en Perú acabamos de cumplir 200 años de la independencia reciente. Y esto es un proyecto relacionado a esto, ¿no? Hemos escuchado hablar mucho de la inteligencia artificial como un elemento polémico, como un elemento que, por ejemplo, amplifica el bias o incluso, por ejemplo, trata a distintas sociedades o parte de la sociedad de forma diferente. Esta es una charla en un sentido inverso, tratando de usar la inteligencia artificial para un poco encontrar símbolos que unan a las personas, particularmente en el contexto de los 200 años de Perú. Dado que el tema de este panel es oportunidades, por ejemplo, de la inteligencia artificial en Latinoamérica, creo conveniente que, por ejemplo, podemos usar inteligencia artificial, por ejemplo, para encontrar patrones comunes en el comportamiento de la gente y buscar acuerdos entre nosotros también. Hace varios años trabajé en el área de lo que es el sesgo, en inglés se le llama el bias, cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial puede amplificar los distintos niveles de jerarquía o desigualdad que existe en la sociedad. Hablaba pues en ese entonces con BBC News acerca de cómo esta investigación podía de alguna forma resaltar cosas sensibles. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda el rostro de una persona y ustedes pueden ver en la imagen de la derecha el rostro de esta persona transformado a una versión en la cual digamos, su género es, digamos, no distinguible con respecto a la imagen original. El objetivo de esta investigación era muy concreta, es decir, si uno analiza, por ejemplo, la distribución de rostros promedio en un dataset que se descarga de internet, como el Celeb Datasets, hecho de rostros de personajes de Hollywood, y la compara, por ejemplo, con el rostro promedio de un latino o una latina descargado desde internet, uno puede encontrar rápidamente distintos patrones muy interesantes. Por ejemplo, que la tez, por ejemplo, de una actriz de Hollywood probablemente es mucho más clara. El tipo o el color de pelo, por ejemplo, de un actor de Hollywood es mucho más representativo, por ejemplo, que respecto a un latino promedio. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, entrenamos un modelo para poder distinguir la probabilidad de que alguien tenga éxito en Hollywood, probablemente exista bias en este algoritmo. Entonces, lo que intentábamos hacer en esa investigación es usar variational autoencoders, de modo de que si uno, por ejemplo, tiene una imagen original, uno la puede reconstruir penalizando distintos atributos reconocidos por un algoritmo. Hablamos, pues, de atributos como el género, hablamos de atributos como la edad. En otras palabras, un algoritmo no le debería importar cuál es mi género o cuál es mi edad para tomar una decisión como, por ejemplo, la detección de rostros de personas en imágenes, ¿no? El loss function es muy simple y muy directo. Tenemos una etapa de reconstrucción en el cual, por ejemplo, tenemos un x prime, el cual se le compara directamente con un x, que es la variable que representa los datos de entrada, en este caso una imagen. Y tenemos una parte que penaliza el hecho de que, por ejemplo, el algoritmo pueda detectar la presencia de un género en este rostro. Un algoritmo muy simple que, sin embargo, funcionaba interesantemente bien en el sentido de que podíamos confundir un algoritmo. Por ejemplo, en este caso hablamos de que un algoritmo en la izquierda detecta que esta persona es un hombre con un 72% de exactitud. Después del algoritmo se le quita el bias a la imagen, de modo que el mismo algoritmo queda confundido y detecta que esta es una mujer con 72% de exactitud. Lo mismo pasa en la parte inferior, donde una mujer es clasificada con un 71% de exactitud, y después de procesar la información, aumentar y quitarle el bias, podemos pues confundir un algoritmo para que detecte que una persona es, en este caso, en la parte derecha inferior, un hombre con 73%. Lo que se trata simplemente es permitir que un algoritmo pueda detectar que existe un rostro, pero pueda, digamos, confundirse ante la presencia de cuál es el género o la edad de esta persona. La aplicación de esto es muy directa, es decir, si ustedes, por ejemplo, caminan en la calle y tienen una cámara grabándolos, este tipo, digamos, de data augmentations podría permitir que un algoritmo
solamente se dedique a detectar que existe un rostro, más no, por ejemplo, el género de la persona. Sin embargo, el tiempo ha pasado. Hablamos que años en inteligencia artificial requiere ciertamente un avance significativo en muchas de las cosas que hacemos. En este caso particular, dentro de nuestro contexto, el problema es de que muchas de las imágenes con las cuales interactuamos, por ejemplo, en Latinoamérica en general y en Perú en particular, usualmente están relacionadas de esta manera. Son imágenes que son muy sencillas en el sentido de su dibujo y que ciertamente expresan una distancia semántica con respecto al personaje original. En la parte izquierda de su pantalla tienen a José de San Martín, uno de los libertadores de Sudamérica, y pueden ver de que en realidad cuando uno aprende, por ejemplo, del mensaje detrás de esta persona, es un mensaje de libertad, uno se enfrenta ante una imagen que ha sido dibujada a mano que quizás no sea tan parecido al original. Entonces, la solución a este problema es utilizar este tipo de algoritmos generativos para reconstruir el rostro original, tratando de acercar hacia una imagen la cual sea lo más realista posible. La hipótesis es de que, por ejemplo, si alguien está aprendiendo acerca, en este caso, del mensaje detrás del deber y el honor, por ejemplo, de María Parado de Bellido, uno, por ejemplo, puede conectar con ese mensaje de una forma mucho más directa en el segundo caso. Tiene una imagen que se parece mucho más al original y por lo tanto no existe esa distancia semántica entre el personaje y su imagen. Lo mismo sucede en otras situaciones. En este caso hablamos pues de un héroe peruano el cual dio su vida para tratar de buscar la libertad de su país. Habíamos hablado también de San Martín. Y finalmente podemos hablar de personajes incluso mucho más geolocalizados con la noción, por ejemplo, de lo que es una identidad peruana, en este caso Tupac Amaru, o incluso uno de los incas. De hecho, este debería ser el primer inca de acuerdo a la imagen de entrada, que es Manco Cápac. Ustedes pueden buscar y interactuar con las imágenes directamente, pero la hipótesis es la misma, es decir, ciertamente como un estudiante en Latinoamérica, a mí me costaría trabajo conectar con el mensaje detrás de esta persona, un mensaje de libertad. Y ciertamente podría yo empatizar de una manera mucho más alta si utilizamos la inteligencia artificial para mejorar estos símbolos nacionales que tenemos en otros países en Latinoamérica. Entonces, ustedes pueden de nuevo ir y un poco interactuar con la inferencia de este algoritmo de inteligencia artificial. Sin embargo, oyendo a un nivel un poco más técnico, uno puede entender de que lo que está detrás es simplemente distintos tipos de GANs. GANs significan Generative Adversarial Networks. La parte de izquierda representa un encoder. Alrededor de 8 capas densas producen un vector W, el cual representa el estilo. Este estilo simplemente son las transformaciones lineales de los datos de entrada. Por transformaciones lineales nos referimos a escalar o mover, por ejemplo, un punto o un espacio de alta dimensión. Entonces, este vector W alimenta distintos estilos de bloque. La imagen original es una imagen de 4x4, la cual es muy pequeña y se inicializa de forma random. Lo que hace este tipo de algoritmos es simplemente, de forma progresiva, generar una resolución mucho más alta. Por ejemplo, la salida de esta imagen de 4x4 elementos será pues de 8x8. Y además estamos haciendo esto muchas veces hasta generar una imagen de 1024 por 1024. De ahí la alta resolución. Distintas etapas de modulación y demodulación permiten simplemente estabilizar la imagen. Y además, distintas operaciones de convolución permiten, por ejemplo, proyectar esto a 3 dimensiones. Que a manera de RGB, a manera de formato de imagen, puede ser visualizable si está en 3 dimensiones o si está en 3 canales, como por ejemplo el rojo, el verde y el azul. Ustedes pueden ver el tamaño de la imagen y seguir haciendo, si uno puede, por ejemplo, entender el upsampling, el cual progresivamente va aumentando la resolución de los datos de entrada. Tenemos que esta imagen está condicionada por un vector W, que es simplemente la transformación lineal de los datos de entrada, que es una imagen.
Y después tenemos distintas etapas de modulación y demodulación que simplemente otorgan más estabilidad a la generación de la imagen. Sin embargo, este proceso no es perfecto. Tenemos en el caso, por ejemplo, de droplets que representan partes de la imagen, en la cual el generador está simplemente alimentando al discriminador ante cierta incertidumbre, ya que no sabe, por ejemplo, cómo decodificar cierta parte de la imagen, trata de mandar una unidad de información que de alguna forma permita que el discriminador pueda, digamos, asignarle una probabilidad muy alta. Entonces, usualmente se usa un Adaptive Image Normalization para eso, que es simplemente algo parecido a un batch norm o un layer norm, es decir, calcular el promedio de los datos de entrada, dividir por el standard deviation y simplemente hacer un producto punto con respecto a la imagen de entrada. Sin embargo, elementos mucho más interesantes que estos pueden ser removidos usando, por ejemplo, una etapa de modulación y demodulación, que es simplemente una de las características de este trabajo de investigación también. Finalmente, ya para terminar, uno puede, por ejemplo, no solamente reconstruir una imagen en este espacio latente, pero también puede empezar a buscar la imagen que más se parece a los datos de entrada. Si mi tarea es agarrar la imagen de entrada, en este caso José Olaya en la izquierda, y generar su versión realista en la parte inferior derecha, yo puedo hacer esto en un espacio, digamos, observable, calcular, digamos, la diferencia entre estos vectores, añadirle ese vector a la imagen original y hacer la reconstrucción. Eso básicamente es una transformación lineal. O yo puedo hacer toda esta operación en un espacio latente. En un espacio latente en el cual yo pueda normalizarlo aplicando la segunda derivada en todos los puntos posibles. Esta matriz hessiana simplemente mide la curvatura en un punto del espacio latente y penaliza el hecho que alguna de las curvaturas sea más alta que la otra. Si eso sucede, simplemente podemos reconstruir de una forma mucho más estable, porque no importa a qué dirección vayamos dentro de este espacio latente, que es no convexo, podemos pues simplemente generar una imagen, la misma imagen, a lo largo de este camino. A eso se le llama un Path Length Regularization y permite tener incluso mucho más. Ya para terminar, quería compartir con ustedes las conclusiones, que simplemente refieren al hecho de que esta es una oportunidad para conectarnos con los inicios, por ejemplo, en este caso particular de un país en Latinoamérica llamado Perú, y que además la inteligencia artificial, si bien es cierto que puede ser una herramienta que amplifica la diferencia entre las personas, también puede ser una herramienta para incorporar valores culturales, valores de identidad que nos puedan unir, encontrar símbolos comunes entre la gente y hacer pues que la sociedad, digamos, se una alrededor de estos símbolos, generando empatía y generando integración. Por su atención, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo, o algún feedback, podemos conversar ahora o podemos conversar al final del panel también. Muchas gracias, Omar, por compartirnos. Creo que por el momento en el chat hay nada más. Sí, hay unas preguntas en el chat. Te preguntan que la matemática utilizada a qué nivel está, licenciatura o maestría. Igual, si gustas, creo que por tiempos ahorita podemos ir pensando la pregunta o no sé si te puedes responder. Igual para que Marco pueda compartirnos lo que tenga preparado. La puedo responder rápidamente. Estamos hablando de álgebra lineal simplemente, o sea, no hay nada acá que ustedes no puedan, digamos, entender en detalle. Y siempre podemos conversar por LinkedIn, podemos siempre interactuar si están trabajando en estas cosas. Siempre estaré contento de conversar con ustedes si es necesario. Muchas gracias. Igual recuerden que Hopin es muy abierto para las sesiones. Pueden contactar directamente con Omar y mandarle un mensaje privado y quedan de una mejor manera. Marco, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿me pueden escuchar a mí? Sí, perfecto. Sí, se te escucha bien. Excelente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marco Álvarez. Soy peruano también, igual que Omar. Trabajo en la Universidad de Rhode Island como profesor asistente en el Departamento de Ciencia de la Computación. César me invitó a este panel donde me dijo que prepare una visión general de
inteligencia artificial y creo que en los próximos 10 a 15 minutos puedo dar algunas ideas al respecto. Es un gran desafío porque es un campo tan vasto y tan grande y que se mueve tan rápidamente que es un poco complicado hacerlo en tan poco tiempo. Tal vez sería interesante luego responder más a las preguntas. Estoy compartiendo mi pantalla. Yo no sé si la pueden ver. No, todavía no es posible. Ya, cuando voy aquí le doy Screen Share. Parece que no tengo permiso para hacerlo o como... Sí, deberías. A ver, dame un segundo, déjame revisar. Pero sí, en teoría deberías de poder. A menos de que sea cuestiones del navegador. Pero lo checo. Ya, aprieto aquí, selecciono el screen, le clico en Share y ¿Qué mensaje te aparece? no la presenta. Ok. ¿Es un link, es una presentación offline o algún link de alguna plataforma en línea? Es una presentación offline. Creo que tengo que darle autorización a Google Chrome para que acceda a Screen Recording. A ver, Sí, seguramente. le doy esta permisión e intento nuevamente, ¿ok? Vale, gracias. Bueno, a nuestros asistentes, un momento más. Igual, Omar, si gustas compartirnos algo más que quieras comentar. Bueno, un momento a todos los asistentes. Nuestro panelista está resolviendo unas dificultades técnicas. En un momento se restablece y nos va a poder compartir su plática. Nuevamente les recordamos la agenda del día de hoy. De 4:30 a 5:30 se estará llevando a cabo en la sección de paneles, de sesiones, aquí mismo. César, por fin nos Hola. pudimos conectar. Excelente. Buenas Ahora tardes. sí, César. Hasta que al fin no, nada, bueno. Muchísimas gracias. Sí, funcionó lo que Omar dijo, reiniciar la máquina, ¿no? Siempre es una buena opción. Ok. Ya creo que conseguí Bien. compartir mi pantalla. ¿Qué tal, César? Sí. ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? Gracias Excelente. a todos, gracias Omar. He estado viendo la presentación de Omar y bueno, sí, gracias por aceptar la invitación. Perfecto. Entonces, ¿prosigo? Adelante, ok. Adelante. Adelante, Marco. Ya, perfecto. Solo me confirman si es que se puede ver ahora sí Se ve perfecto. Muchas Ya, gracias. excelente. Bueno, entonces, primero, yo no sé hasta qué punto en la audiencia todo el mundo está bien familiarizado con inteligencia artificial o con redes neurales. Hay ciertas cosas que para nosotros que trabajamos con estos son muy fáciles de distinguir, pero para aquellos que recién están teniendo un primer contacto, tal vez sea interesante hacer esta distinción, ¿no? Porque muchas veces uno escucha sobre inteligencia artificial o sobre machine learning, que es aprendizaje de máquina, o sobre redes neurales o deep learning. Y es bueno indicar de que no son necesariamente sinónimos unos del otro. La inteligencia artificial es un campo bastante amplio, donde, bueno, la idea principal es de que podamos desarrollar tecnología que pueda eh, imitar ciertas habilidades cognitivas humanas, ¿no? Y esto incluye razonamiento, incluye planeamiento, incluye representación de conocimiento. Entonces, es un campo bastante vasto. Y dentro de este campo existe el aprendizaje de máquina, que es un pequeño componente dentro de IA, que se encarga de aprendizaje, ¿no? Entonces, donde la idea es de que aprendemos tareas específicas, ¿no? Como por ejemplo clasificar imágenes o hacer predicciones de series temporales o qué sé yo.
o trabajar en aplicaciones como las que Omar presentó. Y dentro de aprendizaje en máquina, que hay diferentes métodos, existen una familia de métodos específicos que son las redes neurales. Y dentro de esas redes neurales tenemos lo que es Deep Learning, ¿no? Entonces, hoy en día mucha gente se expresa como que IA sea igual a Deep Learning, pero en realidad Deep Learning es algo bien específico dentro de todo el mundo que es la inteligencia artificial. Entonces, siempre me gusta contribuir con clarificar estos conceptos en las presentaciones que hago. Bueno, y hoy en día, en general, el campo de la IA se puede decir de que ha tenido una evolución bastante acelerada, ¿no? Donde la actividad científica ya no está restricta a gente de ciencia de la computación, de ingeniería. Yo tengo colegas en física, en biología, en química, donde les pregunto, y bueno, ¿qué estás haciendo? Deep Learning. Todo el mundo está, y no solamente aplicando, sino desarrollando mejores algoritmos de Deep Learning. Y toda esta revolución que existe hoy en día es básicamente un resultado directo del progreso que hemos tenido en las últimas décadas en tener hardware mucho más rápido, más poderoso, más eficiente, del desarrollo que hemos tenido en la teoría de desarrollar mejores algoritmos que puedan hacer uso de las nuevas de los nuevos avances en hardware. Y obviamente un tercer componente muy grande aquí es la disponibilidad de datos en todas sus formas, ¿no? Entonces, esta suma de cosas hace con que realmente los ojos de la ciencia se hayan volcado hacia el tema de IA, hacia el tema de redes neurales y deep learning, que es el carro jefe, ¿no? Es el carro que jala todo el campo hacia adelante. Solo para que tengan una idea, en los últimos años, debido a la disponibilidad de datos y de hardware, y etcétera, los modelos más recientes o los avances más recientes en redes neurales, por ejemplo, cada vez consumen mucho más energía y si uno quiere medir, por ejemplo, la capacidad de procesamiento computacional, aquí en este gráfico, en el eje Y, tenemos la cantidad de petaflops que son consumidos por segundo para resolver una determinada tarea por día. Y ahí vamos desde AlexNet, que viene desde hace aproximadamente una década, hasta los modelos más recientes que se encargan de Machine Translation o si no, los que son AlphaGo o AlphaZero, que son, o los de búsqueda de arquitecturas de otras redes neuronales que son mucho más, demandan mucho más poder computacional. Entonces ha habido un aumento también, ¿no? en la capacidad de estos modelos. Hacia la derecha y arriba en este gráfico son los modelos que uno generalmente no puede correr en su laptop, que necesita correrlos en un clúster o en unas instalaciones que tengan el hardware adecuado. Ya los modelos a la izquierda hacia abajo que requieren menos petaflops, ya uno los puede correr en sus máquinas, ¿no? En relación a qué podemos hacer con las técnicas más recientes de IA y de Deep Learning, bueno, básicamente es consumir data o datos, procesarlos y a partir de ahí hacer predicciones, crear modelos o entender ciertos patrones en los datos. Y cuando me refiero a datos, hemos tenido una evolución muy grande porque antiguamente la mayoría de aprendizaje de máquina era relacionada a datos que venían en forma de tablas como esta, donde, por ejemplo, uno quiere hacer la predicción de cuál es el precio de una casa, dado que tú conoces cuántos cuartos tiene, cuántos baños tiene, cuáles son las dimensiones del lote, cuántos pisos, si tiene vista al mar, y etcétera. Entonces, para cada casa podemos tener una columna como estas que está en la pantalla. Y si tenemos
millares o cientos de millares de casas, o sea, tenemos cientos de millares de columnas en una tabla de estas, podemos utilizar cualquier método de aprendizaje de máquina para ¿no? Generar un modelo que pueda ser capaz de predecir cuál es el precio de una casa nueva, que no está en los datos, ¿no? Y durante muchas décadas trabajamos con este tipo de datos solamente. Y recientemente, inclusive si es que queríamos procesar imágenes o otro tipo de datos, buscábamos una forma de transformar la imagen en una columna numérica como esta y recién podíamos aplicar aprendizaje en máquina. Pero lo que ha pasado ahora es que las redes neurales han avanzado a punto de que pueden directamente procesar imágenes como estas y, y pueden ser imágenes sin ningún tipo de información adicional, simplemente pequeñas fotos como estas, o pueden ser imágenes que vienen acompañadas de rótulos, o que son los labels, que son las clases, ¿no? Que es una información adicional que se le puede pasar a la red para que aprenda a hacer predicciones futuras. Aparte de imágenes, podemos procesar bases de datos de texto, o sea, es como que, por ejemplo, nos bajamos todos los artículos de Wikipedia y esa es nuestra base de datos y podemos entrenar modelos, ¿no? Que hacen uso directamente de estos datos. Entonces, no solamente podemos procesar hoy tablas o imágenes, pero también podemos meternos a trabajar con texto o con señales de audio o en general, puede ser voz o música o sonidos de animales, como en este ejemplo. O pueden haber grafos, ¿no? Que vienen de ciertos problemas en donde los datos pueden ser representados como gráficos en química, en biología, inclusive en lenguaje natural, una oración, ¿no? Una frase, puede ser representada como un árbol sintáctico, ¿no? Donde tú tienes verbos, sustantivos y todos los componentes de una oración. Y eso puede ayudar a que la red pueda enfocarse en características estructurales que no son tan explícitas en una secuencia de palabras o de caracteres, ¿no? Entonces, creo que una segunda idea interesante de esta corta presentación es entender de que hoy en día podemos procesar cualquier tipo de datos. Y lo que es más importante, eh, podemos combinar diferentes tipos de datos en una sola red o en una arquitectura donde combinas varias subredes para ciertas tareas, ¿no? Por ejemplo, en el problema de qué sé yo, dada una imagen, predecir o una oración que describa qué es lo que hay en la imagen con texto, requiere que uno entrene la red con imágenes y con texto también, ¿no? Entonces, eh, podemos combinar diferentes orígenes de datos para entrenar o- o resolver algún problema. Y dentro de lo que es deep learning o aprendizaje profundo, si lo traducimos al español, bueno, pues hay varias opciones de modelos y tareas en las cuales podemos aprender. Supongo que muchos de ustedes ya las conocen, ¿no? Por ejemplo, las redes convolucionales, que son propias para imágenes, donde no solamente uno quiere clasificar imágenes en clases específicas, uno puede querer segmentarlas, como la imagen en la izquierda aquí, o uno puede hacer detección de objetos, ¿no? O sea, encontrar exactamente en qué región de la imagen ese objeto ocurre. Uno puede querer automáticamente generar captions o descripciones para imágenes. Y bueno, eso tiene aplicaciones en una infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, solo como ejemplo, en la parte de abajo uno ve cómo se puede aplicar segmentación de imágenes cuando en carros autónomos, ¿no? Vehículos autónomos que tienen cámaras y tienen sistemas de deep learning que están trabajando ahí en las imágenes y automáticamente segmentando para saber qué es pista, qué son carros, qué son árboles, cuáles son los pedestres, etcétera. Tenemos las redes neurales recurrentes, que son propias para procesar textos, ¿no? Luego, esta es una aplicación
traducción automática de un lenguaje para otro, ¿no? Donde puede ser un modelo que utiliza una red recurrente como el codificador y otra red recurrente como el decodificador, y con un mecanismo de atención, y uno puede, qué sé yo, traducir una frase que está escrita en francés automáticamente en una frase que está escrita en inglés. Hoy en día estos métodos han tenido un upgrade, y los transformers prácticamente, que son este tipo de redes, donde ya no hay ese patrón recursivo de las redes recurrentes, donde las entradas son fijas, pero también existe la misma idea de aprender de secuencias, utilizando mecanismos de atención. Uno puede procesar texto, y creo que recientemente también se está procesando imágenes con transformers, que es algo bastante poderoso en el contexto de procesamiento del lenguaje natural. Existen las redes adversariales, no sé cómo se traducirlo bien al español, generativas, donde la idea es modelar una distribución de probabilidad que pueda ser, una vez que uno modela esa distribución de probabilidad, uno puede ser capaz de crear ejemplos automáticamente de esa distribución. No tengo aquí, pensé que tenía una foto con unas imágenes que fueron generadas automáticamente, pero ahí en Internet hay una gran cantidad de ejemplos de cómo generar cosas automáticamente a través de un modelamiento generativo, básicamente estableciendo cuál es la distribución de probabilidad. Luego existen las redes neurales que toman grafos como entradas, ¿no? Entonces podemos pasarle un grafo a la red, aplican una serie de convoluciones y podemos predecir, qué sé yo, rótulos para los nodos del grafo, o si no, podemos predecir rótulos para las conexiones, o podemos producir un rótulo para el grafo entero, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, para no exceder mucho el tiempo, es muy difícil que yo venga a decir cuáles son las potenciales aplicaciones, porque realmente no hay límites para mí en dónde aprendizaje de máquina o deep learning o IA en general puede ser aplicado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con colaboradores en aplicaciones en biología, en ciencias políticas, en oceanografía, en computación de alto desempeño, en ciberseguridad, y por ahí me imagino que debe haber una infinidad de otro tipo de aplicaciones. Estoy seguro que Omar y César, que son panelistas aquí también, tienen muchísimos ejemplos de aplicaciones exitosas de la IA. Aquí tengo un gráfico donde se ve de que IA puede ser aplicada en, qué sé yo, astronomía, sistema de salud, transporte, agricultura, lo que es verdad, ¿no? Entonces, yo no creo que haya muchos límites. Es estratégico desde todos los puntos de vista. El desarrollar habilidades dentro de lo que es IA en general es estratégico desde el punto de vista local de una comunidad, o desde el punto de vista regional, o desde el punto de vista nacional como una estrategia de un país. Yo creo que todo lo que uno pueda invertir en producir recursos humanos que sepan desarrollar, aplicar ya en diversas áreas es bastante productivo, porque a la final esto se transforma en empresas que generan recursos y también se transforman en bienestar social, ¿no? Porque muchas de estas aplicaciones visan hacer que tengamos una sociedad mejor, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de aplicaciones, en lugar de dar varios ejemplos, ¿no? Les dejo esta foto donde uno tiene idea. Recuerden de que si tienen datos en cualquiera de estas formas, uno puede aplicar este tipo de tecnologías. Y datos hay en prácticamente cualquier sector que uno se pueda imaginar.
¿no? Bueno, yo creo que paro por aquí y estoy a disposición para preguntas o para entrar en la discusión dentro de lo que es el panel. Muchas gracias. Ok, gracias, Marco. Sí, un poco justamente la idea del panel era conversar, ¿no? A nivel de Latinoamérica, ¿no? Cómo aprovechar la inteligencia artificial, o si es que la inteligencia artificial, como algunos autores por ahí también lo indican, va a ser más bien una tecnología que va a ampliar las brechas, ¿no? Es decir, quienes dominen y quienes no lo dominen, ¿no? Entonces, es más, las diferencias sociales podrían verse ampliadas, ¿no? Respecto a esto, y más aún en países latinoamericanos como los nuestros, ¿no? Entonces, ahí quería hoy un poco saber vuestro parecer y bueno, no sé, comenzamos con Omar, tal vez. Gracias, César. Contento de que finalmente estés con nosotros. Sí, o sea, estamos hablando pues de una herramienta, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning. Estamos hablando del procesamiento automatizado de información. Ustedes pueden encontrar información en todo lado, es verdad, pero Abramos puede automatizar esto a una gran escala. En ese sentido, lo que nos permite hacer la inteligencia artificial con información es lo que nos permitía, por ejemplo, hacer la máquina a vapor, es lo que nos permitía hacer el circuito electrónico, es lo que nos permitía, por ejemplo, hacer de repente electricidad, es decir, procesar y transformar algo y generar un valor agregado. Ciertamente estamos hablando de una herramienta la cual es muy poderosa porque la información es prevalente en cualquier lugar. Y yo creo que, como siempre, vamos a llegar al acuerdo de que la educación es muy importante, ¿no? Necesitamos de que más educación de inteligencia artificial y machine learning en Latinoamérica y el reto es cómo hacerlo, ¿no? Cómo tener educación de calidad, cómo hacer que los últimos avances de inteligencia artificial se encuentren disponibles en español, considerando esta parte del mundo a la cual no habla inglés necesariamente, ¿no? Entonces, hay muchos retos, pero creo que siempre el puente que comunica es la educación. Marco. Bueno, yo estoy de acuerdo con Omar. Yo creo que la educación es un punto fundamental para poder generar recursos humanos que puedan contribuir de diversas formas, ¿no? O sea, alguien capacitado puede crear una empresa, ¿no? O puede dedicarse a enseñar, o puede trabajar dentro de entidades gubernamentales que están detrás de lo que es llevar educación, llevar mejor salud, llevar mejores servicios a la población. Alguien que trabaja ahí y que tenga conocimientos técnicos puede ser bastante utilidad. Pero ¿cómo implementamos educación? No es tan simple, ¿no? Por ejemplo, por ahí leía en el chat alguien que preguntaba en la presentación de Omar, ¿qué tanta matemática uno debe saber para hacer lo que tú has hecho? Y la respuesta es que bastante, ¿no? O sea, uno tiene que tener una muy buena noción de conocimientos de álgebra lineal, probabilidad estadística, cálculo 1, 2 y 3, para poder entender cómo redes neuronales funcionan, ¿no? Entonces, y si uno comienza a trazar desde dónde viene esa formación matemática, uno llega a la conclusión de que, bueno, tenemos que mirar hasta los colegios, ¿no? Porque eso viene como uno va aprendiendo un poco aquí de matemática básica, después entra a la universidad, aprende cálculo, qué sé yo, y de ahí va siguiendo y se especializa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de IA, el foco de la educación para mí no debería ser simplemente educación en IA, sino todos los prerequisitos para ello, ¿no? Y ahí uno va a permear en el campo de la matemática y obviamente en el campo de programación también, ¿no? O sea, lenguajes de programación o entender estructuras de datos, eficiencia de algoritmos, ¿no? Entonces, yo creo que ambos son alicerces que hacen con que luego uno pueda desarrollarse bien en el tema ya. Yo creo que podemos entrar en Latinoamérica, mejorar la educación en diversos niveles, ¿no? Colegios, nivel universitario, nivel de doctorados, con mayor especialización
en ciertos nichos, etc. Pero sí, yo creo que es un paso principal, ¿no? El darle atención a la educación para Ujú. Ahí viabilizarla. Edwin está con ganas de intervenir. No, concuerdo con lo que están hablando. Nuestros países no tienen algo en común, o varias cosas en común, ¿no? Acá en Latinoamérica tenemos inequidades, tenemos informalidad, corrupción, pobreza, en fin. No protegemos nuestra herencia cultural, no protegemos nuestro ambiente, tenemos riquezas naturales muy interesantes. Y muchos de esos problemas aquí no nos va a resolver más que nosotros, ¿no? Mucha gente dice, no, que hay que adquirir tecnología para resolverla. La tecnología no la resuelve, ¿no? Resuelve el conocimiento, ¿no? Y eso es lo que produce la tecnología. Entonces, y para hacer eso, pues yo pienso que educación es fundamental, ¿no? Como dicen, a todo nivel, ¿no? Y basta ver los países asiáticos, ¿no? Cómo están llevando cursos de programación desde primaria. Entonces, si capacitamos, y creo que eso también puede contribuir al gobierno, ¿no? En cierta forma aquí en Perú ya ha habido esas iniciativas y en otros países nos llevan mucho a la delantera, ¿no? De crear estrategias nacionales a todo nivel, ¿no? Del sector productivo, del sector académico, en fin, para involucrar y crear sinergias y que no se nos pase pues este tren tecnológico, ¿no? Que otros están aprovechando mejor, ¿no? Solo eso. Ok, bien. Y bueno, otro de los factores, bueno, la educación sí es fundamental, ¿no? Pero también el otro factor es los datos, ¿no? Hay un problema especialmente con lo que es inteligencia artificial, que muchos modelos, por ejemplo, preentrenados, ¿no? Y el caso más típico es, por ejemplo, el de reconocimiento de rostros, ¿no? Que son modelos preentrenados con cierto sesgo, ¿no? Digamos, de rostros de ciertas razas, ¿no? Y cuando lo quieres llevar, por ejemplo, a implementarlos tipo en África, ya hemos visto que han fallado, y mismo aquí en Latinoamérica también, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Es un gran problema que también que como países no tengamos los datos organizados, ¿no? No sé, Omar, ¿tú qué opinas? Así, porque tampoco tenemos políticas de organización de datos, así que en los países latinoamericanos. Disculpen, antes que continúe con esto, la sesión se pretendía abarcar una hora hasta las 4:30, entonces no estoy muy seguro si de pronto nos vaya a sacar la misma sesión. Hasta que nos saquen Entonces, entonces. intentemos extendernos un poquillo, ajá, y si no, pues Gracias, no es Rubén. cosa nuestra, es cierro. Sí. Ok. Claro que sí, claro que sí. Hablamos pues no solamente de datos, ¿no? O sea, es una tormenta perfecta entre datos, talento humano y computación, ¿no? De repente la otra pata de la mesa también sería dónde sacamos la computación para procesar tal cantidad de información, ¿no? Es interesante que toda esta ola de la inteligencia artificial suceda después de la ola del Big Data, ¿no? Y es interesante de que esto suceda antes de la ola del IoT, Internet of Things. Entonces, hablamos pues de una convolución de varias señales, que no solamente es datos, también es computación, también es educación que genera talento. Respondiendo a tu pregunta particularmente, César, yo creo de que hay muchos datos que se pierden dentro de los gobiernos, dentro de los países, por no haber una estructura que básicamente las ordene. Hablamos de esquemas, de bases de datos comunes entre distintas oficinas. Hablamos, por ejemplo, de regular qué se guarda o qué no se guarda. Hablamos de tener transparencia, digamos, en distintas entidades. Hablamos, por ejemplo, de la necesidad que podríamos tener incluso de hacer OCR, Optical Character Recognition, para poder, digamos, digitalizar documentos y cómo eso ayudaría al ciudadano, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Hay muchos datos que incluso los tenemos, pero es difícil acceder a ellos, ¿no? Ya sea por universidades, ya sea por gente que trabaja dentro del gobierno también. Luego los datos dentro de la industria ya es, digamos, otro mundo diferente, ¿no? Al cual de repente ni siquiera tiene sentido conversar en detalle porque
quizás donde se puede mejorar la sociedad son los datos del gobierno. Cómo se puede, digamos, guardarlos, organizarlos, acceder a ellos y transformarlos finalmente en información y conocimiento, ¿no? Marco. Sí, en relación a datos, creo que la experiencia que tengo, creo que Edwin decía, ¿no? Que nuestros países son todos diferentes unos a los otros. Hay algunos países que tienen en Latinoamérica una colecta de datos decente. Por ejemplo, en Brasil me acuerdo que cuando yo estuve allá estudiando, habían bastantes proyectos para colecta de datos de agricultura, pecuaria, hidrología, de todos los recursos naturales, de los fenómenos que ocurrían para prevenir desastres o para optimizar ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, agricultura mecanizada, etcétera. Tenemos, en países como el Perú, tenemos muchísimo para avanzar en ese campo, ¿no? Por ejemplo, estamos monitorando todos los ríos, estamos monitorando su caudal en diversos puntos, tenemos esa data colectada, la estamos procesando, o el mar, o el tema de los sismos. En Latinoamérica tenemos ese círculo del Pacífico, ¿no? Que es toda un área sísmica. Me imagino que Chile debe tener bastantes estaciones que colectan datos y los procesan ahí para poder, qué sé yo, entender el fenómeno mejor, estudiarlo, para poder descubrir alertas tempranas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me parece que debe existir tal vez una comisión o un ministerio, un sector dentro del ministerio que se encargue de ese tema de organizar la colecta y destinar recursos también, porque colectar datos no es simple, ¿no? Necesitas equipos, necesitas gente especializada, necesitas mantenimiento, necesitas visitar los locales. Es costo, es una inversión, ¿no? Que no te da un retorno específico, pero es una inversión, es como que construir un puente, ¿no? Eh, y es una inversión. El puente te da beneficios visibles, ¿no? Los datos para muchos políticos tal vez sea difícil que ellos vean qué es lo que ganan. Votos no van a ganar con eso, ¿no? Con un puente pueden ganar votos. Entonces, ahí está la dificultad, ¿no? Convencerlos de que es una inversión fuerte, pero que no te va a dar votos, pero que va a ser un país mejor de aquí 5 a 10 años, cuando nosotros podamos consumirlos, procesarlos, entenderlos y tomar acciones concretas a partir de la inteligencia que uno pueda descubrir en esos datos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo, César, que has levantado un muy buen punto, que es hasta qué punto nosotros producimos datos, ¿no? Y datos nuestros, ¿no? No, porque también hay datos por todo el mundo ahí en Internet para entrenar redes neurales, pero tal vez son datos de regiones específicas, ¿no? En el hemisferio norte o en ciertos contextos que no se aplican a los contextos latinoamericanos. Y yo creo que por ahí va la cosa de generar datos también. Es otra pata de la silla, como hizo Omar. El tema del Sí, hardware es otra conversación también. otra cosa, y la conectividad también, ¿no? Sí, no, Otra esas cosa. son otras necesidades Sí, otras patas, ¿no? imperiosas, ¿no? De todas maneras. Sí, y bueno, como parte de, digamos, de las visitas que hacemos siempre como grupos de investigación, por ejemplo, a otros países, todo, ¿no? Y cuando presentamos, por ejemplo, los proyectos que nosotros desarrollamos en Perú, ¿no? Y con países colegas de Latinoamérica, especialmente en Europa, Estados Unidos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque cuando les presentamos los problemas que nosotros tratamos, por ejemplo, ¿no? Inundaciones, terremotos, yo qué sé, por ejemplo, producción de café, ¿no? Las enfermedades de la producción de café. Para los colegas del hemisferio norte son cosas nuevas, son cosas que ellos no están en su radar, ¿no? Entonces, no sé si tú has sentido lo mismo, Edwin, ¿no? Entonces, y eso nos obliga a tener pues la necesidad de tener, como dice Marco, tener nuestros propios datos, generar nuestras propias soluciones, como también Edwin lo dijo, ¿no? Los amigos o colegas de otros países no van a venir a resolver nuestros problemas, tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Edwin. Exacto, ¿no? Yo pienso lo siguiente, las políticas de Estado deben orientarse, datos que han sido generados
por nuestros impuestos, ¿no? Derivados de servicios públicos que pueden ayudar a mejorar, deberían ser en principio abiertos desde que se preserve la seguridad, la identidad de las personas, ¿no? Y eso no ha sido una práctica común de muchos países, ¿no? Incluso el nuestro. Entonces, sí, yo pienso que debe haber una gobernanza, una entidad que gobierne los datos y los disponibilice. Y no creo que, en realidad, me parece que no es que no daría votos, sino que al contrario, esto puede hacer el gobierno, ¿no? Puede generar capitales políticos de transparencia, ¿no? Ellos pueden vender como que estamos ofreciendo, estamos siendo un gobierno transparente y ahí están los datos, ¿no? Y otra cosa, esto estimularía, digamos, las investigaciones, ¿no? A la academia, usar esos datos y aprovechar y resolver problemas y entrar en este círculo, ¿no? Que es el insumo para los métodos de inteligencia artificial. Pienso que sí sería algo positivo también para los políticos, ¿no? Ujú. Yo entiendo que, por ejemplo, Tal vez Marco dijo que no da votos porque los políticos no van a poder colocar su plaquita, ¿no? De esto lo hizo tal. Claro, o sea, yo sí creo de que es demasiado importante, en eso todos nosotros estamos de acuerdo. Ahora, yo no sé si los políticos de turno tienen esa misma concepción que nosotros tenemos, ¿no? Tal vez no. Claro. Ojalá esté equivocado. Pero o sea, cuando dije no da votos es porque me ponía en el lugar de ellos, ¿no? Si yo estuviese en su lugar, obviamente, al margen de dar o no dar votos, lo hacía, porque es necesario. Pero por ahí fue mi comentario, ¿no? Ujú. Bien. algo interesante Contigo, Marco, y un contigo ya poco para finalizamos. cerrar lo que dice Edwin es de que cuando uno entrena estos modelos con datos locales, termina resolviendo problemas locales también, ¿no? Entonces, quizás eso es el eslabón que une todo esto. Es decir, por ejemplo, lo que presenté hoy día tiene como mérito técnico haber entrenado estos algoritmos con datos locales para poder reconstruir rostros locales también, ¿no? Entonces, esto lo extrapolas a un sinnúmero de casos de uso y finalmente tiene sentido recolectar datos, organizarlos y accederlos porque permiten que la inteligencia artificial resuelva problemas locales, ¿no? Creo que ese sería mi mensaje para terminar la sesión. Ujú. Ok, muy bien. No sé, ¿algún mensaje final, Marco, para ya despedirnos? Bueno, yo creo que cuanto más alertas estemos a los, a los recientes avances dentro del área de inteligencia artificial, mejor en todos los niveles, dentro del ámbito académico, dentro del ámbito político, dentro del ámbito empresarial inclusive, ¿no? Empresas que vayan a desarrollar sus propias tecnologías. Yo hace poco estaba viendo con mucha alegría, ¿no? Que por ejemplo en el caso de Perú, cada vez hay más startups y hay bastantes oportunidades de financiamiento. Me acuerdo de una empresa llamada SpaceX, no sé si lo conocen, que Claro, utiliza claro, de César. inteligencia artificial para agricultura y creo que han levantado más de $1 millón recientemente como capital semilla para sus proyectos, que es bastante interesante. No, y Perú Este, ya les quedó chico y están migrando a Brasil, ¿no? Así ¿Ya? que, Vuelan drones, están ahí. sí, sí. Sí, sí, no, ese tipo de cosas yo creo que vale la pena, ¿no? Porque lo que basta es tener cierto conocimiento, ¿no? Y comenzar a creer en una idea. Y hay ya un ecosistema en el Perú que te da soporte y buscar insertarse en ese ecosistema, buscar ayuda y salir adelante, ¿no? Entonces, ese es un otro ejemplo, ¿no? Entonces, por varios lados creo que uno puede entrar dentro del mundo de la IA y hacer, usufruir de ella, ¿no? Ujú. En el ambiente académico, tú, César, tienes años ahí trabajando en la universidad y desarrollando bastantes proyectos que tienen un gran impacto con los resultados y también en el camino, porque vas entrenando alumnos, y etcétera, ¿no? Ese es otro ejemplo y necesitamos, creo que dentro del aspecto gubernamental también, concientizar a los cuadros políticos y técnicos del país para que crean en la revolución de la inteligencia artificial, para que la Ujú. adopten y para que destinen esfuerzos y dinero en ello. Y cuanto más podamos sensibilizarlos al respecto, yo creo que
que seremos un país mejor, ¿no? Entonces, Ujú. como mensaje final, sí, esto es algo importante que permea todos los campos de la sociedad y hay oportunidades para todos. Por ahí también leí Así es. una de las preguntas que decían que si uno es autodidacta puede aprender. Absolutamente, yo creo que sí. Uno no necesita tener el diploma de una especialización si es que ese autodidacta sigue un estudio riguroso, ¿no? Con los recursos que hay en Internet, yo creo que definitivamente es un camino que mucha gente puede seguir. No te tomo más Bueno, tiempo, Edwin. Edwin, para despedirnos. No, brevemente, ¿no? A diferencia de las otras carreras tecnológicas, ¿no? La carrera espacial, por ejemplo, ¿no? La más próxima que solo podíamos verla, ¿no? Ni siquiera añorar participar en ella. Esta carrera de inteligencia artificial nos presenta una gran oportunidad, ¿no? No necesitamos grandes laboratorios, inversiones, ¿no? Pero sí capacitarnos, ¿no? Y creo que en eso es loable que los que están aquí presentes, ¿no? Están, creo, interesados en esto. Y desde, bueno, desde nuestras posiciones como académicos, siempre yo estoy en contacto con la industria, tratando de ver cómo hacemos para que la industria también se sofistique, ¿no? Y pueda ser más productiva, ¿no? Entonces creo que también nos falta el otro pilar que es a los políticos, ¿no? Que hay que llegar y poder convencerlos para que empujen tan este carro. Chévere. Ok, muchas gracias. Gracias a los que nos están participando en la sala y que nos están viendo por las redes sociales también. Ok, y bueno, estaremos en alguna otra oportunidad, ¿no? Y gracias también a la organización, ¿no? Del RIA. Ok, Rubén, por favor, haz alcance de nuestros agradecimientos por la apertura que se ha tenido, ¿no? A los colegas de México y nosotros encantadísimos de poder fortalecer vínculos y bueno, seguir más con este tipo de eventos, ¿no? Muchas gracias a todos.